en circunstancias ¿Es de que diferencia entre una mujer y una mona? Por supuesto que hay diferencias, po. No, me refiero así. Pero ese mismo médico entiendo que dijo que los estudios con seres humanos, que son posteriores a los estudios con monas, daban un resultado distinto. ¿A las monas? Sí. No, no es verdad eso. No, lo que dice, y yo tengo ¿De qué estamos hablando? Porque parece exactamente, yo tengo, no fue el que no, es que yo tengo la presentación que hizo ese doctor esta ¿Quién fue el que dijo lo de la cola, por favor? Un genetista. ¿Nombre y apellido? ¿No va a dar el nombre? Pues, Santos. El doctor Ventura Junca esta semana en la Cámara de Diputados hizo una presentación muy grande, yo la tenía y saqué una diapositiva y dice que ustedes mismos señalan que el pequeño número de participantes en nuestro estudio no nos permite hacer una afirmación definitiva sobre el hipotético efecto de la posfertilización de la píldora. Dice que lo habría dicho usted mismo. Quiero saber si es así, que lo explique. Un estudio con mayor número de pacientes se requiere para probar nuestra hipótesis de que el levonorgestrel tiene un efecto anticonceptivo cuando es tomado antes de la ovulación. Correcto. Ese estudio que fue publicado, que fue hecho en 99 mujeres, que no es poco en realidad. Usted mismo habría dicho que son pocas. Bueno, ok. Para sacar una... Sí, está bien. Lo hemos repetido aquí en Chile, ese estudio se hizo en Australia, y llevamos más de 400 mujeres en este momento, que no es poco. Y los resultados que tenemos las 400 mujeres confirman plenamente, totalmente, el estudio australiano. Señor Villegas. Doctor, puesto que científicamente estaría aprobado hasta donde pueden probarse estas cosas sobre el método inductivo, siempre podría ocurrir que la 401 mujeres diese otro resultado, pero así pasa en todos los ámbitos de la ciencia. Estaría el asunto zanjado y no habría más que discutir. Sin embargo, por lo menos a mí me han llegado muchos mails de personas que quieren ir al ángulo filosófico de este asunto, y yo lo quiero llevar, aunque sea momentáneamente, a él, asumiendo entonces lo siguiente, que si en algún momento, alguna vez, o siquiera una vez, se produce un aborto por obra y gracia de esa pastilla, y ahí yo le quiero preguntar qué significación tiene para usted, que esta ha sido una discusión mía con algunas personas por mail, qué significación tiene para usted en este caso la palabra muy brutal en sí misma, aborto, cuando en este caso, si se hubiera producido fecundación, estamos hablando de una célula que entiendo que incluso ante los 2-3 días no ha iniciado el proceso de las mitosis, o si ya lo ha iniciado, estamos hablando de que es un organismo casi invisible a la vista, o muy pequeño, de unas 4, 8, 16 o 32 divisiones celulares, sin forma de ninguna clase, sin estructura de ninguna clase, sin espíritu, sin mente, sin cerebro, sin experiencia, sin nada, una entidad viviente desde cualquier punto de vista más inferior incluso a una mosca, por así decirlo. Las mismas personas que les preocupa ese organismo que no tiene ninguna de esas cualidades humanas, no tiene ningún problema en la vida real muchas veces, y este es un tema que tú te produjo risa la otra vez, pero a mí no me produce risa. Algunas risa, creo que es sacarlo del tema central. No es sacarlo, porque si se habla de respeto a la vida hasta ese extremo, doctor, y eso es el punto que le quiero poner, si se habla de respeto a la vida hasta el extremo de considerar valiosa la vida de ese microorganismo, eso debiera con mayor consecuencia también valer en otros ámbitos de la vida, cuando efectivamente nos estamos enfrentando a personas reales que caminan, usan corbata. Entonces yo quiero conocer su criterio respecto a esta materia. ¿Qué valor tiene, si es que se produce fecundación, ese embrión como para sacralizarlo al extremo de que no se quiera instaurar una política pública que impida otros males reales, además, que tienen que ver con abortos que están hechos, en fin, usted sabe todo el tema. Bueno, la hipótesis de que esta píldora previene la implantación del embrión y por lo tanto el embrión muere, significa que estamos hablando de un blastocisto, en el estado de desarrollo en el cual el embrión se implanta, ¿sí? Por lo tanto, llega hasta ese estado de desarrollo y luego muere. ¿Qué es lo que es un blastocisto? Un blastocisto es una entidad biológica compuesta de 200 células, de las cuales 180 células van a formar la placenta y las otras 20 van a formar el embrión. Entonces, lo que muere es un puñado de 20 células. No es un bebé, no es una guagua, es un puñado de células que no siente, que no sabe que existe, que no quiere, nada de lo que nos caracteriza a las personas humanas.
Pero sin Pero embargo, es vida humana. usted acaba de decir que la es vida vida humana. en partía la fecundación, y que más aún No, dijo que perdón, no no la existían vida. dos versiones. Un nuevo individuo comienza con la fecundación. Sí. Pero Juan Carlos le preguntó por la vida. ¿Cuándo parte la vida para usted? Es que esa pregunta es errónea, porque la vida no parte. Está bien, un El continuo. espermatozoide y los óvulos están vivos, y cuando se fusionan se forman Un una célula que individuo sigue viva. humano, es parte Lo que parte es un nuevo individuo, no la ¿Y vida. cuándo le pondría usted el carácter de Con la humano? fecundación, ¿Y por cuándo le parte. pondría usted el apellido de humano, este individuo humano? Es humano, porque tiene el genoma humano. Incluso esos 20... Pero no es persona, bueno, que es ¿cuándo, otra cosa. ¿cuándo empieza a ser persona? Usted Mire, usted para es contrario ser al aborto, persona ¿entiende? hay que tener el sistema nervioso central. Hay que saber que uno existe, hay que tener conciencia, hay que querer, hay que sentir. O sea, ya bastante después de Un nacer. puñado de 20 células, nada de eso. Es un Usted- puñado de células. Entiendo que usted es contrario al aborto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿A partir de cuándo usted considera que se está abortando una vida humana? Vida humana, no. Un ser humano, un ser humano. Es que mire, para mí no es lo mismo hablar de una entidad biológica que de un individuo, que de un ser humano o que de una persona. Para mí la discusión tiene que centrarse en persona, porque la persona es la que tiene derechos. Sí, un puñado de células no puede tener ¿A derechos. partir de cuándo usted cree que es inaceptable un aborto? El aborto siempre es inaceptable. Aún en esta figura del blastocito de 20 células es inaceptable. No, pero ¿cuál es su... ¿Cuándo cree usted? A ver, voy a ponerlo en términos así como se ve de repente en la parte más como que... ¿Cuál es su definición de aborto? Ese es el tema. No, porque- cuando usted cree que es un crimen de un ser humano. Bueno, Usted que me diga usted. claro, bueno, cuando es un... Póngale fecha, póngale mes. Para ahí, bueno, para- yo creo que por ahí, por la 7ª, 8ª semana, por ahí, cuando empieza a formarse el sistema nervioso central, No antes. no antes. ¿Y en qué momento exacto de que se formó el No hay, sistema nervioso central? no hay momento exacto. Y si hubiese que legislar, siento, pero- si hubiese Claro, que legislar, ese doctor todo, Corsato, todo. si hubiese que legislar la despenalización del aborto, ¿usted le pondría qué fecha? hay muchos países que han hecho eso y han puesto la semana 7ª, la 8ª, otros la 12ª. ¿Y usted dónde la pondría si usted presentara un proyecto de ley para despenalizar? Por ahí, por la 8ª semana, yo creo. Doctor, Pero no estoy seguro tampoco de eso. Me está haciendo una pregunta de una cosa que yo no la he no, pensado no, mucho. doctor, a mí lo que me deja hacer una pregunta. Ese ¿cómo le llamó? Blastocito. Blastocito. Ese blastocito que usted llamó una entidad biológica, donde 20 células van a en algún momento dado, si es que continúa el desarrollo, van a transformarse en el embrión. Ese blaitocito puede ser reproducido idénticamente después, o una vez que si es que se aborta espontáneamente, ese blaitocito no llega nunca a durar, no puede nunca más jamás ser replicado. No puede ser replicado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si es que uno interfiere con el blastocito, lo que está haciendo es evitando la probabilidad de desarrollo de un individuo que no puede ser nunca más en la vida replicado. Así es. Y eso a usted no le mueve la idea Para de nada. que puede. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque a lo mejor iba a ser un Hitler o a lo mejor iba a ser un Bach. Sí, pero usted no Son- tiene. son no- buenos. no- Pero eso pasa cuando tiene un año de vida también. Claro. ¿Cómo? Un año de vida, O sea, no sí, sabemos sí, si sí, la es que guagua va a nace, terminar desde el momento siendo que nace uno no sabe si va a ser un Hitler o no va a ser un Hitler. ¿qué importa que un determinado baraja de naipes, digamos, no entre nunca al juego de los naipes? ¿Lo puedo dejar aquí? Nada, Pues está muy interesante, demasiado interesante. Un segundito, una pausa, sin la tele, disculpe, doctor. Volvemos con el doctor Corsato, dejamos la parte más interesante al final de la teleserie, ya volvemos.